Chile crece. Chile crece con la innovación, Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la educación. Bienvenidos a un nuevo programa de Chile Crece y le damos la bienvenida a todos nuestros telespectadores. Le agradecemos sus comentarios en nuestra página y también le agradecemos a los canales regionales que tienen la gentileza de llevar este espacio a todo el país. Hoy tenemos un invitado que nos cuesta encasillarlo, nos cuesta definir cuál es su actividad. ¿Es científico? Sí. ¿Es emprendedor? Sí. ¿Es innovador? También. ¿Es educador? También. Entonces, es como varias cosas a la vez. Él es doctor en física, ha guiado tesis doctorales muy complejas dentro del país, ha escrito textos de matemáticas de primero básico, ha sido 10 años presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ha sido investigador, vicerrector, ha tenido muchos cargos y su pasión es la educación. Así que, dada esa historia, vamos a tratar de encasillar a nuestro invitado en el tema de la educación. Bienvenido, Roberto Hochmann, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando, por la invitación, por la presentación y poder estar en este programa tan alineado con los tiempos. Roberto, dentro de tu experiencia, ya vamos a llegar a cuál es tu actividad hoy y tu principal foco de interés hoy, pero dentro de tu experiencia de haberte doctorado en física, ¿cómo miras el ambiente chileno en cuanto a ciencia? El ambiente chileno en cuanto a ciencia es bastante notable en algunos aspectos, dado que aún siendo un país en desarrollo, presenta indicadores importantes en investigación y algunos científicos notables. Sin embargo, es un ambiente pequeño y por lo tanto el impacto que tiene en la comunidad internacional es también pequeño, aunque proporcionalmente más grande que lo que debiera ser. Tú sigues muy de cerca lo que está pasando en el ambiente científico nacional. Tú mantienes relación con CONICYT, con iniciativas del Ministerio del MESTESUB, del Ministerio de Educación. ¿Cuáles crees tú que son los avances más notables de los últimos 10 años y cuáles son los desafíos que están pendientes, a tu juicio? Bueno, hay avances realmente en todos los ámbitos. Quizás el que uno más podría distinguir tiene que ver con el flujo de estudiantes que está yéndose a doctorar a otros países y doctorándose también en el país en centros de excelencia nacionales e internacionales, lo cual va a hacer y ha hecho que la comunidad científica vaya creciendo a un ritmo todavía insuficiente, pero cada vez que se acerca más a lo que es en los países desarrollados. Me imagino que en esto que tú comentas tiene mucho que ver el tema de CONICYT y el apoyo que hay de becas a posgrados, específicamente a doctorados y a maestrías, tanto en Chile como en el exterior. Ahora, también uno puede mirar, digamos, el tema de la universidad. ¿Qué está pasando en la universidad? O sea, uno es la cantidad de científicos. Ahora, ¿qué están haciendo esos científicos? ¿Cómo es su nivel de actividad y su foco de actividad, Roberto? Bueno, una parte importante de los científicos hace, como es su tarea prioritaria, es la creación de ciencia, de nueva investigación y por supuesto la formación de jóvenes. En los temas más variados hay un aporte importante de los científicos del país a temas de la ciencia teórica, pero también de la ciencia experimental y de la ciencia aplicada. Hay disciplinas que tienen algunas más avances que otros, como suele ser en cualquier país pequeño, pero hay avances notables en ámbitos de biología, de matemáticas, de física, de química y de ciencias que están más relacionadas con lo que sucede en el medio ambiente, por ejemplo, o incluso con la economía, los negocios y demás. Ahora, ese impacto de los científicos dentro del mundo de la universidad, Roberto, porque
El tema de la universidad es un tema, el tema de la educación superior en general ha sido un tema en el país en los últimos 4 años. Con tu experiencia, habiendo sido docente por tanto tiempo, habiendo sido vicerrector, habiendo sido investigador, habiendo publicado tantos papers de impacto internacional, ¿cómo ves a la universidad hoy día? ¿Cuáles creen que son los aciertos y los desafíos pendientes de la universidad chilena? ¿O podemos hablar de la universidad chilena o tenemos que segmentar? ¿Cómo ves tú esa realidad? Bueno, hay, como en todas las cosas, muchas realidades diferentes, pero sin embargo yo creo que aún habiendo avances notables en ciencias que son muy importantes para el país, porque el país es privilegiado en el ámbito de la astronomía, por ejemplo, de la astrofísica, entonces, insisto, habiendo avances muy importantes en distintos ámbitos de la ciencia, la universidad, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, está sufriendo un proceso de transformación fundamentalmente dado por el cambio tecnológico y el cambio en las relaciones entre la universidad y la sociedad. De hecho, se mencionaba en un artículo aparecido hace menos de un año, escrito por un ex ministro de Educación del Reino Unido y actual asesor educativo de una gran empresa editorial, que se nos viene encima una avalancha en el mundo universitario, dado lo que está sucediendo en el mundo en general. ¿Tú te refieres a realidades como IDX, Coursera, todos estos sistemas nuevos que han aparecido, digamos, de clases virtuales, pero a nivel global? ¿Te estás refiriendo a eso? Efectivamente, y más que eso, porque hasta hace poco la universidad tenía el monopolio de una serie de papeles dentro de la sociedad. Era la única que daba títulos y grados, eran los centros donde fundamentalmente se hacía investigación en los distintos países, era donde se construían las redes profesionales de quienes estudiaban allí. En fin, una serie de tareas que hoy en día también las cumplen con gran relevancia en otros lugares. Por ejemplo, investigación se hace en Google, se hace en laboratorios como Merck, se hace investigación en CERN, que es un consorcio no exactamente de universidades, sino que de países. En fin, hay tareas entonces que no solo se cumplen en la universidad, sino que se hacen fuera de la universidad y en algunos casos fuera de la universidad con mayor pertinencia que dentro de la universidad. Ahora, más allá del rol que cumple la universidad, como los que tú mencionas, en cuanto a la adquisición de conocimientos específicos, ¿cómo ves que está el país en torno a las realidades de Udacity, Coursera, estos monstruos que han aparecido, que tienen menos de 2 años de existencia, que están cambiando la educación? ¿Tú crees que las universidades chilenas están mirando esa realidad, están cerca de esa realidad o tenemos un abismo todavía? Yo diría que en algunos casos están mirando esa realidad, pero todavía lo que están haciendo las universidades es incipiente. En algunos casos porque no tienen las capacidades para hacerlo en plenitud y en otros casos porque da la sensación de que no han captado el alcance y las proyecciones que tienen iniciativas como la que mencionas, como edX, Coursera y otras. Ahora, eso que mencionas que sea porque no han captado, sea por cualquiera sea el motivo, de alguna manera estás planteando que aquí hay un desafío para el nivel de educación superior en Chile. ¿Cómo nos metemos en un mundo que está siendo más eficiente, más abierto, asegurando la calidad? Uno de los grandes desafíos que tienen nuestros países es la alta deserción en el sistema de educación superior, ¿cierto? Hay un tema de costo, de financiamiento, pero hay un tema que se suma a ese que yo creo que termina siendo más relevante, que es la alta deserción. ¿Qué se puede hacer en eso, Roberto? Bueno, yo creo que va a ir evolucionando el sistema universitario. De hecho, ya en algunas realidades, en otros países, las universidades han ido perdiendo estudiantes en beneficio, si ustedes quieren, de estas iniciativas fuera de la universidad, pero favoreciendo sobre todo a esos mismos estudiantes porque pueden tener acceso a cursos, a créditos después reconocidos por muchas universidades de manera gratuita. De modo que eso
va a ir, por el momento gratuita, vamos a ver cómo evoluciona eso, pero obviamente que las universidades van a tener que comenzar a cuestionarse si esta forma en que se hace universidad al día de hoy, en que se hace docencia al día de hoy, es la única. O sea, de hecho ya no es la única y hay que ver entonces cómo uno se alinea a esas nuevas tendencias. Roberto, ¿has seguido algún curso en internet de ese ambiente, de alguno de esos tres grandes oferentes? Sí, realmente he seguido ya 3 cursos y estoy tomando algunos otros. Y realmente las posibilidades son infinitas. Por de pronto está el poder seguir un curso impartido por la autoridad mundial en el tema, lo cual lo hace que sea un tremendo desafío, particularmente a esta edad en que uno ya no está acostumbrado a los ritmos que requiere un curso universitario. Por otro lado está esa posibilidad en que cuando uno se aburre, digamos, con el curso lo puede adelantar, y cuando realmente se le torna difícil lo puede volver a mirar. Debo reconocer que la mayor parte de las veces he tenido que devolverme más que adelantar, pero he logrado completar un curso de 30 clases en 30 días seguidos, haciéndolo en cualquier ambiente, porque lo puedes hacer mientras estás desayunando en tu iPad, lo puedes hacer en los 20 minutos que tenías un poco libre en la oficina, lo cual hace que sea realmente muy flexible, sobre todo para algunos de nosotros que no tenemos la posibilidad de ir a la universidad y pasarnos un tiempo allí. Tú sabes que yo también seguí un curso de emprendimiento dictado por un profesor de Harvard, y dentro de las actividades que he tenido la suerte de realizar, yo fui profesor de emprendimiento en un MBA de una universidad prestigiosa chilena. Y cuando seguía este curso de Harvard, dado por una eminencia, noté mis carencias y vi el beneficio que tiene seguir a lo mejor en el mundo en estos temas. Roberto, te quiero llevar a otro tema. Te quiero llevar a tu vocación de servicio público. Estuviste en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, realmente mi vocación de servicio público es un poco más amplia que solo la Comisión Chilena de Energía Nuclear, donde estuve 10 años. También estuve en el Ministerio de Educación, otros 6 años, y estuve en algunos programas de CONICYT, también por otra media docena de años. De manera que he tenido realmente un deambular por diversas instituciones. ¿Te das cuenta que a nuestra edad hablamos de lustros ya? ¿Son varios lustros? Sí, debo decir, no para librarme de nada, pero que algunas de esas actividades fueron simultáneas. Entonces no hay que sumarlas, no son copulativas, sino que son realmente paralelas, ¿no? Perfecto. Sí. Pero en lo que mencionas de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, es realmente una experiencia muy enriquecedora, porque es una posibilidad no solo de colaborar al interior del país y ver qué es lo que está sucediendo en el ámbito de la energía nuclear con aplicaciones a la medicina, a la industria, al medio ambiente, sino que está la posibilidad de ver qué es lo que sucede en otras partes del mundo, dado que todas las agencias nucleares del mundo se reúnen periódicamente a nivel internacional varias veces por año. Bueno, para aquellos televidentes que se han incorporado al programa en estos últimos minutos, queremos contarles que tenemos la suerte de contar con el doctor Roberto Hochmann, doctor en física, innovador, emprendedor, científico, académico, con muchas características. Es una suerte poder estar compartiendo con él. Aprovechamos este espacio también para agradecerle a nuestros patrocinadores, a la consultora Berger y Berger, y a la plataforma de gestión personalizada del aprendizaje Galileo. Galileo está poniéndole cara a la calidad educativa, poniéndole métrica y poniéndole calidad a la calidad educativa. Roberto, en tu fase de académico, de pedagogo, ¿cuáles han sido tus grandes preocupaciones? ¿Cómo sientes que este problema de la educación, pero no desde el punto de vista de quién paga la fiesta, sino que desde el punto de vista de los procesos de aprendizaje, los tremendos cambios que estamos viviendo, qué estás observando? ¿Cuáles son tus preocupaciones en eso? Bueno, mis preocupaciones son múltiples y no son solamente del último tiempo, sino que datan realmente de muchos años. Tienen que ver, entre otras cosas, cuando
la cobertura de educación superior, por ejemplo, se amplió en un factor tremendamente importante, de modo que ya no estaban yendo a las universidades solamente lo que era la élite, por así llamarlo, del país, sino que se amplía a diversos segmentos con distintas dosis de capital cultural. Eso hace que cuando uno esté impartiendo una clase hoy, ya hace 20 años, note diferencias enormes. Cuando uno hace clases en cursos pequeños de gente que está realmente muy interesada en saber, dar clases es muy sencillo. Cuando uno tiene que dar clases a grupos masivos de alumnos, en que realmente con frecuencia están allí por obligación, la realidad se torna diferente. Y los alumnos que uno tiene que educar son esos, no los que uno querría. No es un ideal, sino que son los alumnos reales. Eso explica la creciente tasa de deserción, probablemente, ¿no? Efectivamente, lo que sucede es que antes, cuando la universidad estaba destinada por distintos motivos a un grupo de personas, la universidad podía permitirse, la educación superior en general, ciertos lujos, y realmente un profesor no necesariamente tenía que ser bueno. Los estudiantes aprendían y si no, problema de ellos. Hoy en día tenemos desafíos como profesores universitarios mucho mayores, porque tenemos que enseñarles a estudiantes que tienen diferentes realidades de origen, tanto en su entorno familiar como en el legado que traen desde la educación básica y media. Ahora, siempre que se habla de pedagogía, todavía se hace mucho énfasis en los métodos pedagógicos. Siempre está la discusión si lo que vamos a ver es si el profesor sabe o no sabe, y eso va a ser capaz de transmitirlo a sus alumnos, o la calidad de su método pedagógico. Como que estas dos cosas hay énfasis en uno o en otro. Y yo me recuerdo haber visto un estudio muy interesante en San Luis Potosí, en México, que demostraba que los profesores voluntariamente estaban dando las mismas pruebas de sus alumnos. Y los alumnos, el máximo que llegaban era hasta donde llegaba el profesor. Entonces tenían distintos escenarios y siempre el profesor llegaba a 5,5, los alumnos llegaban a 5. El profesor llegaba a 6,5, los alumnos llegaban a 6,1. O sea, de alguna manera lo que el profesor demostraba algo que suena como evidente, que el profesor es capaz de enseñar lo que maneja bien, ¿no? Y ahora todavía seguimos insistiendo mucho en métodos pedagógicos. ¿Cómo quedan los métodos pedagógicos en esta realidad tan cambiante cuando los alumnos aprenden en un tablet, aprenden en un teléfono inteligente, aprenden en un computador, aprenden rápidamente y no están dispuestos a quedarse 2 horas sentados en una clase? ¿Qué pasa con el método pedagógico en esta realidad, Roberto? Bueno, yo creo que el método pedagógico va a ser una discusión que vamos a seguir llevando adelante y que va a ir cambiando también con los tiempos y con la concurrencia de las distintas tecnologías. Sin embargo, lo que tú mencionas de que los alumnos llegan como cota máxima a lo que el profesor es capaz de alcanzar en esos mismos test, va a ser algo que va a ir cambiando justamente por lo que estábamos recién conversando, porque hoy en día la pregunta es, ¿quién es el profesor? El profesor es la persona que está en la sala de clases en ese colegio o en esa universidad particular, o es el profesor que podemos consultar en YouTube o en cualquier otro, o en algunos otros sitios de la red. Mi sensación es que hoy día el profesor de física, por nombrar una especialidad que me es cercana, dejo de ser yo y pasa a ser el profesor Walter Lewin en MIT con su OpenCourseWare, que tiene los cursos grabados del año 99, con clases brillantes que todos los alumnos disfrutan, y no la clase aburrida que puedo yo dictar a mi nivel con mis capacidades. Bueno, tener aquí a Roberto Hoffman en nuestro programa nos motiva, nos lleva a conversar muchos temas sobre educación, sobre ciencia en Chile, sobre innovación. Pero yo quiero aprovechar también, dado que tenemos a Roberto acá, que nos cuente un poco el origen del emprendimiento que tú armaste, Roberto, en torno a Galileo. Cuéntanos un poco cómo surgió esa inquietud y cómo tomó carne esa inquietud. Bueno, eso parte realmente hace ya una decena de años atrás, cuando justamente reintegrándome a la universidad después de este deambular que mencionaba
por distintas instituciones del Estado, volví a tener a una universidad muy prestigiosa de este país un curso muy masivo, y me veía en dificultades tanto para impartir la clase como para evaluar a los estudiantes, y por otro lado la competencia que significa los canales de televisión educativo, llámense Animal Planet, llámese Films and Arts, cualquiera que tenga dentro de su parrilla un ámbito cultural o directamente educativo. De modo que en esa época también estaba leyendo un bestseller de Thomas Friedman, The World is Flat, que mostraba cómo la tecnología podía nivelar la cancha para aquellos que no tenían los privilegios que tuvimos algunos de nosotros, y que significaba el tener en nuestro entorno personas que nos podían ayudar. De modo que el emprendimiento iba por el lado de de diseñar algún sistema tecnológico que pudiera apoyar a los jóvenes que carecían de todo este entorno de soporte que muchos de nosotros tuvimos. Así partió esa idea de Roberto hace 10 años. Cuéntanos hoy día, Galileo, ¿qué es lo que es como compañía, como oferta, como producto, como filosofía y en qué están? Bueno, realmente Galileo ha sufrido en este tiempo, particularmente en los últimos 3 o 4 años, un cambio espectacular. Partimos siendo realmente 2 o 3 personas que dedicábamos una parte de nuestra jornada al desarrollo de Galileo. Teníamos ya enrolados algunos estudiantes de instituciones de educación superior y algunos estudiantes de corporaciones educativas privadas, y eso con un total de una decena de miles de estudiantes, proveyéndoles ciertas facilidades para que pudieran mejorar su desempeño escolar o universitario según el caso. Hoy en día no solo estamos en Chile, sino que estamos también en Colombia, Perú y México, y con algunas iniciativas masivas en todos los países, trabajando codo a codo con los ministerios de educación, en algunos casos incluso con la industria, con universidades y con más de 1 millón de estudiantes que simultáneamente hacen uso de los servicios que ofrece Galileo. Pero al día de hoy ya son algunos millones de estudiantes los que han pasado por Galileo. Entiendo que ustedes tienen productos para lenguaje y matemática en todo el ciclo escolar. Eso lo configuran a cada país, entiendo, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos, en el caso escolar, tenemos apoyo para matemáticas y apoyo para lenguaje, y las realidades de los países como Chile, Perú, Colombia y México son similares pero no idénticas, de modo que los programas son diferentes, o levemente al menos diferentes en algunos casos, en otros casos tienen diferencias mayores, pero además hay diferencias de lo que nosotros llamamos de localidad. El lenguaje es distinto en los distintos países y nos entendemos muy bien por lo demás, pero uno no puede hacer caso omiso a esas diferencias. Roberto, perdóname, ¿sí? No quiero que terminemos el programa sin que nos cuente un poco qué hace distinto a Galileo de muchos programas montados en tecnología informática, digamos, ¿no? ¿Cuál es la filosofía que está detrás que hace que tenga este crecimiento tan explosivo que tú comentas en los últimos años? Mira, hay varias maneras de enfocar la tecnología educativa. Uno puede ir hacia la infraestructura, puede ir hacia los distintos medios, puede ir hacia la gestión. Galileo lo que ha hecho es pararse en uno de los cuadrantes, si tú quieres, de la educación, donde están las necesidades y los dolores más grandes, tanto de los estudiantes como de los docentes. Y lo que es capaz de hacer Galileo es de lograr hacer un diagnóstico muy preciso de cuáles son las falencias, lo que nosotros hemos llamado lagunas de aprendizaje o vacíos de aprendizaje, a través de un diagnóstico preciso y confiable, y de ese modo ofrecerle a cada estudiante un itinerario personalizado de aprendizaje y soluciones también personalizadas en cuanto a contenidos, en cuanto a objetos digitales de enseñanza-aprendizaje,
adaptados a cada persona y a cada persona dentro de su propia realidad. ¿Y qué gana el profesor con todo esto? El profesor realmente gana en distintos niveles. Por de pronto, en cosas que son más o menos obvias y directas, gana, por ejemplo, en el diseño de lo que es una evaluación, en la corrección de esa misma evaluación, prueba o tarea, pero además gana en que tiene una tremenda visibilidad de lo que es su curso y sabe entonces que cuando un curso no responde adecuadamente a una cierta evaluación que les ha propuesto, no se debe simplemente a que, por ejemplo, no haya pasado con el suficiente cuidado o pulcritud el tema de fracciones, decimales y porcentajes, por ejemplo, sino que realmente todos están a niveles relativamente parecidos, pero con fallas definitivamente distintas. Es Roberto, decir, si entiendo bien, estamos hablando de que el profesor ya no tiene que corregir tareas, o sea, el sistema lo hace automáticamente, no solo lo hace, sino que además tabula los resultados, o sea, está indicando qué sabe alumno o alumno en tiempo real. efectivamente, toda la gestión académica, toda la gestión administrativa que requiere un curso queda en manos de una plataforma que automatiza todos esos procesos. ¿Y eso lo tienen adecuado Chile? Eso está adecuado a cada uno de los países, está adecuado a Chile y está adecuado a los otros países que mencioné, pero más aún es capaz de ser configurado de modo que uno pueda satisfacer las realidades más locales, no solamente de cada país, sino que de cada universo o de cada localización dentro de un mismo país. Roberto, y sobre resultados, ¿tienen resultados significativos a nivel de países ya con estos 3, 4 años que tú comentas? Bueno, los resultados, como se los puedo mostrar en algunas transparencias que preparé, son notables a nivel de país y a nivel de municipalidades y de regiones más pequeñas. De modo que realmente uno no solamente se da cuenta que ha hecho una tarea que permite esta microgestión, sino que esa microgestión tiene resultados muy impactantes. Y cuando digo muy impactantes es que no hay que sacarle punta al lápiz a fin de semestre o a fin de año para decir, mire lo que hemos mejorado, sino que los porcentajes de mejora son de 30%, 90%, realmente muy, muy grandes. Bueno, Roberto, eso explica un poco entonces el éxito que han tenido. Muchas gracias por acompañarnos, un placer tenerte. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Quedan muchos temas sobre la mesa que conversar. Dan ganas de conversar de ciencia, de tecnología, de emprendimiento, de la realidad y el futuro de la educación. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Hasta una próxima.